Bien. Archivos. Básicamente, como dije antes, hay dos operaciones básicas en archivos, que son leer archivos y escribir archivos. ¿Ya? Para leer archivos hay como tres funciones que trabajan un poquito distinto. Y para escribir archivos creo que hay como dos nomás. Pero no es necesario que conozcan todas. Se podría mover con una función para leer archivos y otra función para escribir archivos. Lo Ya. primero es que básicamente hay dos tipos de archivos, los archivos de texto y los archivos binarios. ¿Ya? Un archivo de texto es ese típico archivo que cuando uno lo abre con un bloc de notas, lo único que salen son caracteres, salen texto. Y el archivo binario es cuando son los que cuando uno lo abre con un bloc de notas, salen unos caracteres extraños. De hecho, Sí, como son puro alfanumérico y cosas así. claro, creo que esta página no genera el binario. Ya. Vamos a crear un archivo, vamos a poner números, text.txt. Va a escribir, hola, buenos días. Vamos a sacar todo. Repaso. Cadenas. Aquí voy a dejar estos apuntes que hicimos cuando. Bueno, todas las funciones para leer, escribir en archivos están en la biblioteca de siempre, la Stadio. Así no tienen que aprenderse ninguna extra. Ya. Yo había usado eso para recibir más mensajes. Que básicamente todas las funciones para leer y escribir están en la biblioteca de Stadio, la misma que ocupan Ya. para el printf, scanf, Ujú. así que ya la conocen. Sí, sí. Y vamos a hacer unos testeos que, eh, A ver, de un segundo, voy a cerrar la ventana que mi vecino está no, escuchando música súper fuerte. Gracias. ya. Lo primero que tienen que aprenderse es que, al igual que cuando uno trabajaba con memoria dinámica, es responsabilidad del programador, o sea, nosotros, liberar los recursos que no usamos. ¿Ok? Entonces, cuando uno trabajaba con memoria dinámica, uno tenía que asignar memoria y cuando ya no la ocupaba tenía que liberarla con free. Pasa algo parecido con los archivos. Uno tiene que abrirlo, uno los procesa y cuando termina de ocupar ese archivo tiene que cerrarlo. ¿Ya? Para abrirlo se ocupa fopen. Para cerrarlo, fclose. ¿Ya? Cuando, igual que como cualquier tipo en C, los archivos también tienen su tipo de datos y son files. ¿Ya? Y de hecho, siempre que se trabaje con archivos, uno va a trabajar con un puntero a un archivo, ¿ya? O sea que siempre va a trabajar con las direcciones de memoria, ¿ya? Y pongámosle a archivo, ¿ok? O sea, tipo de datos, file. Y siempre uno trabaja con un puntero.
con la dirección de memoria, por eso va el asterisco. Uno quiere abrir un archivo, pone archivo, llegó otra persona. Hola, buenas tardes, Félix. Estamos revisando el tema de los archivos, ¿ok? Ya que por suerte llegaste justo cuando está empezando, voy a hacer una pequeña recapitulación. Uno cuando trabaja un archivo, todas las funciones de leer y escribir están en la biblioteca studio.h, que esa ya la conoces porque es la misma que el printf y el scanf, ¿ya? Al igual que pasaba con la memoria dinámica, uno cuando trabaja con archivos tiene que, es responsabilidad de uno liberar los recursos cuando uno ya no lo ocupa. Es por eso que, como el flujo de trabajo estándar, cuando se trabaja con archivos, es abro el archivo, lo proceso y cuando termino lo cierro, ¿ya? Para abrir y cerrar archivos se tienen dos funciones que son fopen y fclose, ¿ya? Con fopen se abre el archivo al principio y con fclose cuando termino de ocuparlo lo cierro. Al igual que cualquier dato en C, un archivo tiene su propio tipo de dato, que sería file en todo en mayúsculas. Y también dijimos recién que siempre se van a trabajar con punteros, con direcciones de memoria, ¿ok? Con puntero archivo, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Lo que sea. El que sea. Quedó claro el tipo de dato y el flujo de trabajo. Se abre, se procesa y se cierra. Excelente. Entonces, aquí declaramos un dato de tipo, una variable de tipo file, puntero file, ¿ya? Para abrirlo, ponemos archivo, es igual y usamos fopen. Y este recibe dos argumentos. El primero sería la ruta del archivo. Como vamos a abrir texto.txt y está a la misma altura que main.c, simplemente poner el nombre. Texto.txt. Y el segundo argumento es otra cadena también, pero aquí es una cadena que indica cómo vamos a abrir el archivo, ¿ya? Hay distintos modos, ¿verdad? Se puede modo lectura, modo escritura, modo adición, modo lectura y escritura, ¿ya? Creo que básicamente estos son los modos. En lectura simplemente podemos leer datos, entonces si por alguna razón ocupamos alguna función que modifique el archivo, va a haber un error, ¿ok? Porque si lo abrimos en modo lectura, no podemos modificarlo, solo podemos leerlo, ¿ok? Si lo abrimos en modo escritura, lo mismo, en teoría, solo podemos escribir, pero igual con modo escritura es como modo lectura-escritura, porque igual podemos leerlo. Ojo acá, voy a hacer la distinción al tiro entre escritura y edición. En modo escritura, uno cada vez que lo abre, el archivo lo trunca, ¿ok? O sea, cada vez que lo abre, el archivo empieza a escribir desde cero. En cambio, si lo abre en modo escritura, en cambio, si lo abre en modo adición, uno cuando lo abre empieza a escribir desde el final del archivo, ¿ok? Entonces, si tengo algunos datos guardados, no sé, tengo una aplicación y tengo los datos de mi aplicación en un archivo. Yo no quiero abrirlo en modo escritura, porque cada vez que ejecute la aplicación se va a borrar todos los datos y voy a partir escribiendo de cero, ¿ok?
Por lo mismo, yo debería ocupar modo adición, ¿ya? Lectura-escritura, como lectura y adición, la verdad. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Lo que ustedes deberían ocupar serían estos dos, esos tres puede ser, ¿ya? Hasta acá, ¿hay alguna duda de estos modos de apertura del archivo? Lo que sea. No, excelente. Ya verán. Hay que hacer aquí un tip, ¿ya? Que en lectura, si le ponemos aquí un archivo que no existe, va a tirar, esta función va a retornar null. En cambio, en escritura, si le ponemos aquí un archivo que no existe, la función lo va a crear. ¿Ok? Ahí lo vamos a ver. Por lo tanto, pero claro, este modo de apertura tiene unos códigos, no se ponen directamente así. ¿Ya? Lectura es con R, escritura es con W, adición es con A, ¿sí? Lectura, escritura creo que es con RW, creo que era. ¿Ya? Entonces, si yo quiero abrir el archivo texto.txt en modo lectura, pongo R. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Read, write, aquí. ¿Ya? Listo. Y una buena práctica, ahora que estamos en esta etapa, es siempre revisar si el archivo se pudo abrir correctamente. Y eso simplemente se hace con esta instrucción. Y si no se puede abrir, imprimimos un mensaje en el archivo. Y ya que no tiene sentido, si en nuestro programa lo único que hace es abrir un archivo, procesarlo, y si ya no lo puedo abrir, no puedo hacer nada. Así que generalmente hacemos esto. Exit, ojo, está en esta biblioteca. ¿Ya? Si voy muy rápido, me avisan nomás. ¿Ya? Igual hemos visto hartas cosas en este poco tiempo. Así que si voy muy rápido y no entienden algo, me avisan. ¿Ya? Esta parte aquí, ahí no hay ningún tema con esto, ¿cierto? No, profe, ninguna duda. Sí, ya, excelente. No voy tan rápido, ¿cierto? Están siguiéndome. Sí, va bien, profe, dale nomás. Ya, excelente, excelente. Ya. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, el tipo de datos, file, puntero, siempre se trabaja con puntero con archivo, ¿ya? Siempre. Se abre, fopen, tiene argumento una cadena que indica la ruta del archivo, como estamos en eh, a la misma altura que main, el texto.txt le ponemos el puro nombre. Si tuviera aquí una carpeta, y el texto estuviera acá adentro, ahí ya no estamos en la misma altura. Y creo que en C, o sea que en Windows será así. No sé si será así. Eh, no debe ser así. ¿Ya? A ver, vamos por ahí. Eh, claro. Ya. Entonces, cuando el archivo está en una carpeta, simplemente le ponen 2 barra 2 slash.
¿ya? Creo que con uno en Windows no funcionaba. Así que ahí tienen que tener ojo con eso. Ya. El primer argumento es la ruta, el segundo argumento era el modo de apertura. Básicamente aquí vimos que teníamos 3 modos y un cuarto que era como una mezcla. Lectura, simplemente se abre el archivo para leerlo. Si uno intenta escribir, creo que tiene un error. Y además, si el archivo no existe, va a retornar null. Aquí, escritura, uno lo abre para escribirlo y cada vez que lo abre en modo escritura, el archivo se trunca, o sea, se borra todo el contenido y se empieza a escribir desde la línea 1. Si el archivo no existe, en modo escritura lo crea. Y en adición, pareció escritura, pero no trunca el archivo, no empieza a escribirlo desde el final. Aquí partiría desde acá, escribiendo, ¿ya? Entonces, aquí uno se abre el archivo y una buena práctica como recién es verificar si se pudo abrir correctamente. Básicamente, es sencillo, se valida si el archivo, lo que retornó esto, que se guardó en archivo, es igual a null, y si es igual a null es porque hubo un error. Aquí imprimimos algo para que nosotros sepamos que salió el programa porque hubo un error, no porque terminó correctamente. Y llamamos esta función. Y como tip, esta función está en la biblioteca std-lib, por eso la pusimos acá. Ya. Entonces, lo único que faltaría, imaginando que aquí lo único que queremos hacer es abrirlo, se comprueba y se cierra nomás, lo único que faltaría sería cerrarlo. Eso se hace con fclose. Y esta es sencilla porque recibe un solo argumento, que es el nombre, el nombre de la variable en donde está el archivo, y nada más, ahí se cierra. Listo, no tiene ningún error, o sea, no entró acá. Ojo acá. Ya analicemos cómo el flujo. Se crea la variable, se le asigna, se abre el archivo en modo lectura, se le asigna, se valida si se pudo abrir, como se pudo abrir correctamente, no entra aquí. Aquí en teoría deberíamos procesarlo en esta parte de aquí, y al final se cierra. ¿Qué pasa? Si yo lo abro, texto, este archivo no existe, text 4o.txt. Y como está abierto en modo lectura, modo lectura, va a tirar un error, ¿ya? Veamos. ¿Ven? Como este archivo no existe y está abierto en modo lectura, esto va a retornar nulo. O sea, va a entrar acá, imprime, error, al abrir el archivo y sale. ¿Ya? En cambio, ¿qué pasa? Profe, Dígame, me dígame. perdí en algo, que ahora me vengo a dar cuenta. Lo que viene en el paréntesis de fopen es básicamente la dirección de donde está el archivo de texto, ¿cierto? Claro, el primer parámetro es la ruta Ya. Eso del es archivo. yendo a la cuestión del archivo, por ejemplo, yendo a donde lo que quiera abrir y copiar lo que está Claro, arriba. aparece acá arriba. Que aquí en Ubuntu creo que no sale, ¿eh? No, aquí no sale. Es Pero que, en por ejemplo, Windows sale acá arriba, ¿cierto? sería algo así. Claro, claro. Solo que mira, ojo acá. Es conveniente usar la ruta relativa, no la ruta absoluta. Mira, Ah, ok, la relativa. Ya. ¿entiendes sobre ese tema, cierto? Sí. Sí, sí. Sí, la ruta relativa es la que como que se basa, toma referencia el archivo. En este caso main.c. La ruta absoluta toma de referencia como todo el árbol de directorio. Ya. En ese caso, sería todo eso. El C, user y todo eso. Sí, sí. Y el que puse aquí es la ruta relativa. ¿Ya? Perfecto. ¿Quedó claro entonces, cierto? Sí, sí. Ya, excelente. Ya. Tengo recién aquí que hubo un error
porque el modo lectura, si el archivo no existe, arroja nulo. Esta función retorna nulo. Veamos qué pasa en modo escritura. Miren qué pasó. Si vemos acá, no arrojó ninguno. Si vemos acá, no arrojó ningún error, o sea, no tiró esto. Pero, si vemos acá al ladito, hay un nuevo archivo, que es el que recién está acá. O sea, creó el archivo y lo abrió. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que con la W, modo escritura, si el archivo no existe, lo crea. Lo que no crea es si la carpeta, a ver, claro, lo que no crea son carpetas, ojo ahí, crea los puros archivos. Esta carpeta no existe, así que no crea la carpeta y después crea el archivo, ¿ya? Como la carpeta existía, de hecho, si le sacamos esto, la pregunta, si le sacamos eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué creen que va a hacer? Yo creo que va a tirar nulo, porque no la va a encontrar como en la sección donde están como los textos libres ¿Ya? y no va a poder entrar a la carpeta. Ya, ahora. ¿A qué carpeta? A la carpeta llamada carpeta, donde está el archivo. Ya, pero mira, ¿qué le pasamos acá? El nombre del archivo, No, ahí le pasamos la ruta del archivo, la ruta del ¿cierto? archivo. La ruta. O sea, como es la ruta relativa, va a buscar la ruta, o sea, este archivo lo va a buscar en la misma altura que el archivo main.c. O sea, mira la carpeta, porque no le pasamos aquí la ruta para que se meta a la carpeta. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer, va a decir, ya, como no estoy ingresando en ninguna carpeta, voy a buscar en la misma altura que main.c. Y como aquí no hay ningún archivo que se llame text4o.txt, y como lo estoy abriendo en modo escritura, lo que va a hacer es crear un archivo, ¿ok? Aquí, al lado de main.c, o aquí abajito, ¿bien? ¿Ven? O sea que no arrojó ningún error porque en modo escritura, si el archivo no existe, lo crea, ¿ya? ¿Se entendió por qué salió el archivo acá? Sí, perfecto. Ya, excelente. Vamos bien, vamos bien. Ya. Lo que no sé, no me acuerdo, a ver, si en modo edición lo creaba. Poner text 5. Claro, en modo edición es lo mismo que escritura, lo crea, si no existe. Ya vamos a borrar aquí el archivo, no llenarlo. Listo. Como vimos antes, la carpeta, dos barras, texto.txt. Entonces, aquí lo que tenemos es hola, buenos días, la cadena hola, buenos días. Ya sabemos cómo abrir un archivo, cómo validar que se pudo abrir correctamente y cómo cerrarlo. ¿Ya? Hasta aquí no hay ninguna duda. Entonces, vamos a ver cómo procesarlo. Y cuando digo procesarlo, básicamente son dos tipos de procedimientos. O leerlo, leer el archivo, el contenido del archivo, o escribir sobre el archivo. Ya sea escribir desde el principio, escribir desde el final del archivo. Veamos. Cuando uno leía eh, por pantalla, leía con el Fscanf, o sea, con el scanf, uno cómo lo hacía, ponía, tenía una cadena o, no sé, un entero, int, número, de hecho aquí, fines prácticos, a ver,
20. Cuando no tenía con el scanf, cuando leía, o sea, con el scanf, cuando leía por teclado, lo que uno hacía era esto. Scanf. Aquí ponía el formato que uno iba a leer, en este caso en entero, y le pasa la dirección de memoria de número. ¿Ya? Cuando uno escribía, o sea, mostraba por pantalla era lo mismo. Formato, voy a mostrar entero, muestro el valor de entero. Aquí no hay ninguna duda, ¿cierto? Esto es lo que hemos visto hace cualquier rato. Esto está clarito, ¿cierto? Sí, perfecto. Excelente. Ya. Veamos cómo funciona esto. Leo un número, 552, y lo muestro. ¿Ya? Aquí, como se ve acá al lado, hay una función TC que se llama igual, pero con una F al principio. Scanf, pero con una F al principio. Y esa F es de un file, de un archivo. O sea que uno puede hacer exactamente lo mismo, leer, pero no por teclado. Uno puede leer de un archivo. Uno le pone una F y esta función recibe un parámetro extra. ¿Ya? Recibe el nombre del archivo, coma, y el resto es igual. De hecho, aquí voy a ponerlo comentado para que se note la similitud. ¿Ya? Ahí tenemos el clásico scanf y tenemos el fscanf que leer de un archivo. Que lo único que se le agrega una F en el scanf y aquí el nombre de la variable que guarda el archivo justo antes del formato. ¿Ya? Y está leyendo 20. Que pongamos 24. De nuevo, 24. ¿Ya? Es sencillo porque ya la conocemos el scanf. Conocemos cómo poner los formatos acá, si queremos leer un carácter, una cadena, un flotante. ¿Ok? Así que esta sería como la función más sencilla que tienen. Simplemente se le agrega la F y se le agrega el parámetro extra, que es el nombre del archivo, o sea, el nombre de la variable, coma, y el resto igual que el scanf. ¿Ya? Aquí en el texto tenemos un número y una cadena. De hecho, métanse, creo que pueden meterse aquí, ¿cierto? Es el mismo que vimos la otra vez, para que empiecen a escribir algo. Les paso el link o ya lo tienen. Yo lo tengo, profe, pero deme un sonito que está recién prendiéndose mi PC y sabe que se demora un poco. Claro, ¿eh? Vicente, ¿tienes el...? El link no lo tengo. Ya, te lo paso por el chat. Ya, gracias. Ahí están ustedes que pueden editar. Ya, excelente. Mira, ya lo que leímos aquí en la primera parte. ¿Ya? Ahora quiero que escribas una instrucción para leer la cadena. ¿Ya? Esa cadena de acá. Ya, esa la tengo que Claro, leer. acá abajo. Ahí, abajo de esto. ¿Ya? Ya.
Como tip es exactamente lo mismo que en esto, excepto con aquí la F al principio, el nombre del archivo. ¿Ya? Pero no. Entonces sería lo mismo de aquí, del fscan, control Z. Mm. Claro, Lo mismo, ¿y qué tenía que hacer? Se me fue. leer una cadena. Archivo. Esto sería porcentaje. Cualquier duda me la hace, ¿no? El porcentaje ese era de chart, ¿cierto? Se me fue eso. Sí. Sí, es de char, pero para leer un carácter. ¿Ya? Ah, ya. Y para leer una cadena, ¿cómo era? Una cadena Era. es un string, una S. Bueno, ¿Ya? Excelente. ahora, dijo que tenía que ser todo con puntero y. No. Dije que el archivo Sí, siempre era con puntero, el archivo. ¿Ya? ya. Ya verá. Antes que escribamos esto, ¿cómo escribiría la misma sentencia pero para leerla de teclado? Con el scanf nomás. Ya. Sería, scanf. em, porcentaje. Ese. Una. eh, archivo. Ah, y el. ¿Cuántos son? Así. Ya. Verá. ¿De qué tipo es archivo? ¿Mm? ¿De qué tipo de datos Ah, es de archivo? tipo texto, de tipo texto. Claro. Sí, sí. Se habría que crear una nueva variable que guarde una cadena, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Habría que crear una nueva variable que copie la cadena del texto y ahí poder leerlo. Claro. Pero ¿hago eso o Sí, da solamente no. Mm. Cualquier duda me la hace, no. Tendría que usar el archivo open, fopen de arriba, ¿cierto? No, una sola cadena. Una cadena nomás. Ah, ¿Ya? ya. ¿Sabes cómo declarar cadenas, cierto? Em, es que no he practicado, Sí. no he hecho mucha Ya. informática en ese momento, así que- Ya Ya, verás. acá arriba. Ah, ya. Para declarar cadenas, simplemente, como vimos antes, era un arreglo de caracteres. O sea, se pone Sí, char, se pone el nombre, la pone cadena, y se pone como vector. Como vimos, era un arreglo de caracteres. ¿Ya? Y aquí sí, se sí. pone el tamaño de la cadena. También vimos que era una buena práctica hacer esto y después El venir más acá uno. arriba. Claro, venir acá arriba. Y aquí un tamaño estándar, pongámosle 30. Y ya tenemos la variable cadena. Y cuando leíamos una cadena, desde el teclado poníamos, como este ya era un puntero, como es un vector, esta variable ya es un puntero, no es necesario pasarle aquí el ascensor. Se pone cadena, y aquí va a mostrar igual la cadena. ¿Ya? Así es como se lee una cadena por teclado. Ya. Pero si la corremos e ingresamos una cadena, o las buenas, nos fijamos que solo lee hola. Entonces, como vimos también en la clase, uno tenía que ponerle aquí este formato para que leyera hasta el salto de línea. Ya, que el espacio en este caso se mostraría el salto de línea, ¿cierto? Claro, de hecho, Ya. si ingreso, hola, buenas tardes, me va a leer las tres palabras, ¿cierto? Sí. Ya, claro, lee hasta el salto de línea. Ya.
Entonces, si yo quiero leer esto mismo, pero leerlo del archivo, ¿cómo lo haría? Mm. Ojo, si la reunión Pucha, termina, estamos en el mismo link, por si acaso, ¿ya? ya. Tendríamos que abrir el archivo, el Ya, aquí TXT, está. Ya. y Se hay dos valida, cadenas en ¿cierto? este caso. ¿Ah? Se valida, ¿cierto, Piero? Sí, pues, que Ya, si no está ya. claro. Aquí ya leímos el número. Sí, O sea que leímos este número, o sea que el puntero como de lectura está aquí, situado, al principio de hola. ¿Ya? Si necesitan que le explique eso, ¿cierto? El puntero, cuando uno va leyendo, escribiendo. sí, porque la verdad es Ah, que ya, ahí sí, me he porque esa perdido parte es caleta. importante. Sí. Bueno, voy a correr por acá. Miren, la parte importante. Cuando uno tiene un archivo, pero aquí me refiero a este archivo, no al tipo de dato archivo en sí, me refiero al archivo mismo. Uno tiene esta parte aquí, ¿ya? Uno cuando lee o escribe, uno está moviendo aquí como un puntero en el archivo, ¿ya? Imaginando. El archivo contiene hola, 12, 2.3, día, ¿ya? Contiene todo eso. Si yo pongo que quiero leer una cadena, cuando la abro, el puntero de lectura está acá. Si yo quiero que leer una cadena, va a leer esto y el puntero se va a desplazar acá, ¿ya? Después yo leo un número, puntero se va a desplazar acá, lo leo. Leo un número entero, el 12, después leo un número flotante, el 2.3, el puntero se va a desplazar acá. Leo días, el puntero de nuevo se va a mover, ¿ya? O sea, mientras voy leyendo, lo que hago, simplemente este puntero lo voy moviendo. Ya. Lo que hicimos recién, teníamos aquí un 24, hola, buena. Abrimos el archivo, el puntero estaba situado acá. Leímos el 24, leyó 24, leyó el... Ya, esta parte, claro. El puntero quedó situado acá, ¿ok? De hecho, si leyéramos, pusiéramos justo debajo de la instrucción de leer el número, la cadena, no leería nada, porque lo que leería va a ser este salto de línea, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer es leer el número, puntero se vamos Ujú. para acá. Después leer un solo carácter que hace el salto de línea y hacemos que el puntero se mueva para acá. Y recién Ya. leemos la cadena. Y como dijimos que mostramos cómo se leía hasta el salto de línea, el puntero quedaría situado hasta acá, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa cuando uno escribe. Cuando uno abre el archivo en modo escritura, no sé si el archivo tenía todo esto de texto, tenía todo ese texto, uno lo abre en modo escritura, esto se borra, el puntero queda situado al principio. Entonces yo no sé, quiero escribir cadena hola, el puntero de escritura queda situado acá. Después escribo el carácter, no sé, escribo ese carácter, entonces el puntero se sitúa acá. Escribo un número, lo mismo, lo escribo, el puntero se corre, ¿ya? Ya. Aquí imaginando, tengo un texto con todo eso. Si lo abro en modo adición,
Lo que hace es que en vez del puntero cuando lo abro, iniciar acá y borrar todo esto, el puntero va a partir acá. ¿Ya? Sí. El puntero va a partir al final. ¿Ya? Entonces, uno tiene que tener eso claro a la hora de leer y escribir. Por ejemplo, si yo lo que tenemos acá, cuando lo abro, el puntero inicia aquí. El puntero inicia aquí. Después yo leo el número, el puntero queda aquí. ¿Ya? Tengo que leer ese salto de línea, entonces el puntero va a quedar puesto aquí. Y ahí recién puedo leer la cadena. Ya. Y una vez que la lea, el puntero va a quedar acá. ¿Ya? Perfecto. Ahora una pregunta, ¿se entendió ese tema o no? Que igual es importante. Sí, sí. ¿De cómo? Ya, excelente. Entonces, dicho eso, veamos qué pasa si leemos directamente aquí la cadena. Como vimos, lo único que se hacía era poner, para pasar del scanf, aquí voy a poner comentario para ponerlo, al F scanf, se hacía esto. Al principio se pone una F y justo antes de la cadena formato se pone el nombre de la variable. Archivo, coma, listo, nada más. Veamos qué pasa. Voy a aquí el número y la cadena. Ya, ¿qué pasa acá? Miren. Leyó el número, pero la cadena está imprimiendo ese signo, ¿cierto? Sí. Ya. ¿No es que falte el ampersand? Acá, Sí, ya verá. en efecto. Aquí le pasamos el ampersand porque le tenemos que pasar una dirección de memoria al scanf y al fscanf. Pero Ya. como cadena es un vector, y vimos antes que los vectores ya son direcciones de memoria. Ah, sí, sí, Ya sí, sí, sí. sí, entonces no es Sí, necesario verdad. eso, ¿ya? Ya. Ahí se me había olvidado que era una que era un Claro, vector. sí, no hay problema. Mira, leemos 24, aquí lo leemos, y aquí leemos una cadena. Pero no está leyendo la cadena que está escrita. ¿Qué pasa No, no acá? está lindo. Lo abrimos, leemos el 24. Ahí está el puntero, lo leemos, el puntero queda ahí. Entonces volvemos aquí, leemos de nuevo una cadena, pero el puntero ¿dónde está situado? Y en el 1, la verdad. Claro, o sea, habría que leer el salto en línea porque el puntero queda ahí, y ahí recién leer la cadena. Sí. ¿Ya? Eso se puede hacer, a ver si me acuerdo, que era con este. ¿Ya? Veamos qué pasa ahora. Listo. Mira, lo que hace esta función, lo único que recibe es un nombre de una variable que apunta a un archivo, y lo único que hace es leer un solo carácter, donde sea que esté el puntero. ¿Ya? Lee un solo carácter. O sea, lo que hicimos, recapitulando, aquí se abre, modo lectura, el puntero queda situado al principio. Validamos como si existía, está bien. Llegamos acá, leímos el número, leímos el puro número, o sea, el puntero avanza hasta ahí. La siguiente instrucción, leímos un solo carácter del archivo, y justo ese carácter donde el puntero está ahí, lee el carácter de salto de línea. Entonces, salta ahí el puntero. Lo siguiente, leemos una cadena, y con el puntero, o sea, justo la cadena, aquí la leemos hasta el salto de línea, y el puntero está situado al principio de la H, va a leer todo eso. ¿Ya?
Ya. y el puntero va a quedar situado ahí. ¿Ok? Por eso ahora funciona. Entonces,